Hola amigos, bienvenidos a Ojo con el Metal, a una nueva entrevista, en esta ocasión con una banda de España. Estamos aquí con Stellium, con el gran maestro David Márquez. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo está el clima allá en España? Pues bueno, muchas gracias por invitarme y aquí el clima está, pues como es verano, pues evidentemente muy caluroso, quizás demasiado caluroso para mi gusto, pero como todos los años era de esperar, tampoco es algo, algo nuevo, ¿no? Se antoja ir a la playa, ¿no? Con este calor, con es... La verdad es que sí, la verdad es que tener el mar cerca es un privilegio, ¿eh? Yo siempre lo digo. Claro. Bueno, maestro, para empezar esta entrevista nos gustaría saber de sus inicios en el bajo, cómo es que nace esta habilidad, cómo es que la va desarrollando. Pues bueno, yo la verdad es que no empecé pronto a tocar el bajo, empecé. Pues no sé, igual tendría 16 años o por ahí, más o menos, o 15 o 16. Eh, y empecé un poco, pues, como yo creo que empieza la mayoría de la gente, ¿no? Porque es un instrumento que te gusta, es raro, pero me gusta. O sea, no es lo más habitual, ¿no? En la gente de esa edad que se dediquen a tocar el bajo porque les guste. Pero bueno, en un grupo de amigos que tenían un amigo que ya tocaba la guitarra hacía tiempo y tal, pues nos juntábamos y él tocaba y al final, pues entre tres o cuatro fuimos un poco, vamos a decir, armando una especie de agrupación para divertirnos solamente, ¿no? Sin hacer conciertos ni nada y para aprender, ¿no? Y empezamos un poco así. Yo empecé a tocar el bajo con un bajo rojo que me dejaron, que no recuerdo ni cuál era, y fue un poco por eso, ¿no? Por lo que empecé. Después ya, pues evidentemente ya, eh, pues estuve aprendiendo por mi cuenta y bueno, y empecé a tocar también con una agrupación más seria, ¿no? Como es Local 9 y bueno, ya me tuve que poner las pilas. Es curioso que empezara con el bajo porque me imagino que generalmente son más como populares la batería, la guitarra, en cuanto a pues elegir un instrumento, ¿no? ¿Por qué se Sí. declinó más por el bajo? Pues yo creo que fue algo que no estaba premeditado y participa a lo mejor una cuestión más inconsciente, ¿no? Me gusta el sonido del bajo, me gustan los sonidos graves, es como que también te pega como con mucha más potencia, ¿no? Y cuando, sobre todo cuando vas a un concierto, que tienen ahí los altavoces debajo del escenario, ¿no? Y que es como la sensación esa de directo es como que resulta hasta física, ¿no? De cuando el bajo suena es como que te echa para atrás y todo. Y esa potencia siempre me ha gustado. También es cierto que con el tiempo, no en esa edad, ¿no? Pero con el tiempo he descubierto que me gustan más las cosas estructurales que las cosas de superficie. Y eso a lo mejor estaba ya latente, ¿no? Cuando era más pequeño, no lo sé, pero quizás ya empezaba a ver esos caminos, ¿no? Como caminos que me gustaban más. Evidentemente, pues la guitarra también me gusta muchísimo. No sé tocar la guitarra, pero sí que me gusta el sonido, admiro a toda la gente que toca con mucha sensibilidad la guitarra y, bueno, todos los instrumentos en realidad. Fue un poco, yo creo que por eso, ¿no? Por la fuerza que tiene el bajo, que claro, dependiendo de dónde lo escuches, no se escucha, ¿no? O se escucha menos o se escucha más, pero claro, yo estaba en esa época también ibas a conciertos y eso es como que lo escuchabas, no que lo escuchabas, es que lo sentías, ¿no? Directamente. ¿Tiene algún referente del bajo? Muchos referentes, me gustan un montón de bajistas, me gustan bajistas sobre todo, bueno, esto igual es un prejuicio, ¿no? Pero que sean sólidos, ¿no? Bajistas sólidos me gustan mucho, por ejemplo, me gusta mucho Bob Daisley, ¿vale? Que estuvo con Ozzy Osbourne, con Gary Moore, etcétera.
con Uriah Heep incluso. Me gusta mucho Uriah Heep y de hecho también me gusta mucho el bajista que tuvieron después, que ya falleció, con Trevor Bolder, que estaba también con David Bowie anteriormente. Y bueno, ese tipo de bajistas que beben mucho, yo creo que de Jack Bruce, ¿no? El bajista de Cream, y que saben un poco compaginar esa solidez con algunos arreglos que les permiten, digamos, las grietas, ¿no? De las canciones. Y ese aprovechamiento me resulta muy interesante, ¿no? A la hora de hacer líneas de bajo, más que estar todo el rato ahí haciendo florituras, ¿no? Porque al final el propio instrumento, ¿no? del bajo lo que interesa es un poco que haga caminar esa canción y no que esté ahí dando vueltas, sino que marque un poco ese ritmo, ¿no? Que ayude a la canción a ser una canción sólida. Que, bueno, eso es una opinión personal, ¿no? Sobre la música que me gusta, que escucho y que quiero hacer. Local 9 fue el primer grupo, ¿no? En el que estuve y para mí también fue un aprendizaje, ¿no? Porque realmente es cuando yo me enfrento a, vamos a decir, de manera seria, ¿no? A lo que sería la composición musical, la interpretación de manera seria, ¿no? Porque yo hasta entonces había estado tocando con amigos y tal. Pero claro, tienes que tener en cuenta que yo cuando entro en Local 9, eso fue en 2007, creo que fue octubre de 2007, y yo tenía 18 años o 19 años, ¿vale? Y claro, ellos eran mucho más mayores que yo. Y cuando entré, recuerdo que, ¿no? En el local de ensayo, que entonces era el local 9, ensayábamos cerca de Valencia. Y cuando entré, claro, Julio era bastante más mayor que yo, Walter era bastante más mayor que yo, entonces estaba Lidia, que era un poco más mayor que yo, y es como que me impusieron mucho, ¿no? Y entonces, para hacer la prueba, bueno, hice una pequeña prueba, una pequeña audición y también me mandaron un par de canciones para sacar las líneas de bajo, que eran la canción de Tan solo con mirar y Predicador, de Local. Y saqué las líneas de bajo, recuerdo que estaba como muy, muy serio, ¿no? Y yo decía, yo tengo que dar la talla aquí porque si no estos me van a echar y tal. Entonces es que no se llamaban ni Local 9, me parece. Se llamaban Los Ácaros o algo así. Y bueno, fue un poco mi aprendizaje realmente, ¿no? Con el instrumento y también con la composición musical. Incluso hice bastantes letras y bueno, estuve mucho tiempo luego en Local 9, entonces realmente ha sido un poco, pues ya te digo, mi grupo, ¿no? Hasta ahora. Bueno, antes de brincar a la banda, quiero preguntar de un tema en específico. Es una colaboración con José Andrea. ¿Cómo fue el trabajar con él? ¿Cómo fue el componer o esa parte pues de crear la canción con él? La verdad es que fue una experiencia muy buena porque estuvimos trabajando un montón. Entonces estaba Juan Banadal a la voz, el bajista de Dragonfly. Y recuerdo que nos costó mucho traer a José Andrea al local de ensayo y todas esas tareas de gestión, ¿no? Que hizo Julio. La verdad es que Julio en esos temas era muy impecable e implacable. Y, y recuerdo que José Andrea entonces estaba pasando por un mal momento de salud, ¿no? Tenía, no sé, estaba delicado de salud. Incluso vino y yo creo que le sirvió un poco también para retomar la música, que entonces aún no estaba con lo de Ouroboros y tal, estaba empezando. Y bueno, estuvimos con mucha gente del Instituto Confucio, ¿no? Que sabía chino, bueno, gente de allí realmente, que estuvo revisando todas las canciones, estuvimos haciendo la métrica para que cuadrara y luego grabamos un videoclip en el aeródromo de Castellón y bueno, es una experiencia que yo guardo con mucho cariño
y que volvería a repetir en cualquier momento. Una experiencia de ese tipo, no me refiero a la misma, ¿no? Pero ese tipo de colaboraciones yo creo que enriquecen mucho a los grupos, a las personas y eso está bien. Eso surgió un poco porque, claro, queríamos hacer una colaboración, ¿no? Que llegara a algún sitio que fuera más allá de España, pero que no fuera Inglaterra y esas cosas, porque eso es algo que se hacía mucho, ¿no? Y queríamos hacer algo que no se hubiera hecho. Y un día debatiendo sobre eso, pues salió el tema del chino, porque también nuestro baterista estaba estudiando chino, estaba estudiando mandarín y también dijo, oye, ¿y por qué no hacemos algo así en chino? Y dijimos, bueno, es como, no sé, fue como muy raro, ¿no? Pero nos pareció que podía estar interesante como una aventura más, ¿no? Y bueno, al final salió bien. Yo estoy satisfecho con el resultado. Creo que la canción, además con la colaboración de José Andrea y todo, pues no tengo nada malo que decir sobre esa experiencia. Después de esto se viene la pandemia, tenemos más tiempo libre, para muchos es una época difícil, pero en el caso de ustedes, pues se forma esta idea de crear la banda. ¿Cómo fue pues esos inicios de primero darle como su esencia y luego la parte de empezar a componer las canciones? Bueno, los inicios realmente estábamos en un momento delicado, ¿no? Con Local 9 y porque al final Julio tuvo que dejarlo por motivos laborales se tuvo que marchar. Y entonces estuvimos buscando un reemplazo, ¿no? A la batería. Eso fue antes de la pandemia. Y contactamos con Remy. Y vino a hacer una audición, nos gustó mucho. Estuvimos trabajando incluso un set list para Local 9, un concierto que ya teníamos montado y tal. Y en eso pues llegó la pandemia y nos cancelaron todo. Y bueno, yo en ese momento también estaba trabajando en un par de canciones, que eran canciones para Local 9, ¿no? Porque queríamos sacar un nuevo material. Y entonces se fue todo un poco al garete. No podíamos ni siquiera ir a ensayar porque, claro, cada uno vive a cierta distancia, ¿no? Y no podías recorrer tanta distancia. Y entonces, pues yo me puse un poco a solucionar esos temas, esas canciones que tenía empezadas, ¿no? Que eran las primeras fueron Tras el horizonte y Con la fuerza del viento, que yo las tenía un poco ya embastadas para Local 9. Y en eso, pues, estuve trabajándolas, desarrollándolas y tal. Y ya cuando pudimos quedar otra vez para ensayar, un día recuerdo que estábamos hablando y les estaba comentando. Entonces estábamos Remy, Miki y yo. Y les estaban diciendo, oye, ¿y por qué no hacemos otra cosa, ¿no? Y cambiamos y empezamos de nuevo, ¿no? Porque la idea esa de empezar de nuevo es un poco terrorífica, pero yo creo que está bien, ¿no? Porque así puedes darle otro aire y demás. Y yo también buscaba ya hacer algo melódico, pero quizás menos melódico que Local 9, o sea, con un poco más de potencia. Y eso es lo que pasó. Y Miki enseguida dijo que sí, que le parecía muy buena idea. Y entonces, pues dijimos, pues vamos a trabajar esto, ¿no? Y entonces yo me puse en casa ya a trabajar estas dos canciones y me planteé, porque yo quería saber si funcionaría, ¿no? Pues claro, yo tenía las ideas y tal, y yo quería saber cuál sería el resultado final. Y entonces estuve pensando que sería buena idea grabar en estudio una canción para ver cuál sería el resultado de lo que sería un disco. Y claro, pero para ello necesitaba montar las maquetas y contactar con un guitarrista para que hicieran las guitarras. Yo monté las maquetas con batería programada y luego se las pasaba también a Remy, que las iba ajustando un poco. Y luego contacté con Vicente Feijó, yo ya lo conocía de anteriormente con Local 9 y tal,
y le contacté para hacer las guitarras para grabar esa canción, ¿no? La de Tras el Horizonte, que entonces no se llamaba así, se llamaba Hacia el Mar. Y estuvimos hablando, le pareció un buen tema, le pareció un tema que le daba juego, ¿no?, a las guitarras, y hizo las guitarras y a mí pues me parecieron sublimes y entonces eh, montamos el tema y lo grabamos en estudio. Lo grabamos en los estudios Fireworks con Enrique Monpó de Ópera Magna y Fernando Asensi, porque yo ya había trabajado con ellos también con Local 9 anteriormente y me gusta cómo trabajan, creo que son unos profesionales, la verdad es que yo creo que de lo mejor que tenemos grabando rock aquí en este país, ¿no? Y, y bueno, nos gustó cómo quedó la canción y entonces ya me puse a desarrollar los otros temas, ¿no? Yo quería hacer 10 canciones, pero al final decidimos hacer 12, un poco también pensando en los directos, porque para tener un poco más de repertorio, porque no soy muy partidario de hacer versiones, sí alguna, pero no muchas. Y bueno, luego ya cuando estuvimos ahí planteando los temas y tal, sí que les comenté a Vicente y a Miki y a Remy si querían realmente formar parte también de la grabación del disco, incluso pues, de hacer directos, ¿no? Y me dijeron que sí, que les interesaba la idea y fue un poco así como surgió. Luego, con el tiempo ya, con el disco ya grabado y tal, Vicente me comentó que para directos, si queríamos un segundo guitarrista, que yo quería un segundo guitarrista, que podía comentárselo a Marcos, que él trabajaba con él en Zarpa y le gustaba mucho, y se lo comenté y también pues le pareció buena idea y la verdad es que es un guitarrista fantástico en potencia. También tenía curiosidad del nombre de la banda. Bueno, es un nombre un poco astrológico, ¿no? Sí que viene de satélite o de algo así astrológico, astronómico, pero realmente un stellium tiene que ver con la astrología, ¿no? Tiene que ver con que en una misma carta astral pues alguien tiene más de 3 planetas en un mismo signo. Entonces, yo estaba buscando entonces un nombre para el grupo, se me ocurrían un montón de nombres que cuando iba a registrar estaban ya registrados, ¿vale? Entonces, yo entraba ya al final en la oficina de patentes y marcas y buscaba los nombres y siempre estaban registrados. Así que también buscaba un nombre que fuera un poco, digamos, introspectivo, ¿no? Que no fuera muy básico, que fuera fácil de recordar relativamente. Y bueno, al final me surgió lo de Stellium a través de una amiga, ¿no? Y me gustó el nombre y fui a ver si estaba registrado y no estaba registrado. Así que inmediatamente lo registré, incluso antes de decidir si realmente quería llamar Stellium a la banda, pero digo, lo voy a registrar por si acaso. Y lo registré y bueno, al final me quedé con él porque me parece que es bastante representativo, también como es un trabajo como muy personal. Yo en mi carta astral también tengo un Stellium, entonces pues eso es un poco una vinculación que tenía, ¿no?, con el nombre y me parecía adecuado. Tantas bandas que hay en España que me imagino que hasta los nombres están bien peleados. Sí, 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 mucho, ¿eh? Mucho más de lo que piensas. Bueno, y enfocándonos un poquito más en cuanto a la música de ustedes, nace este primer álbum que es Dragón Dorado. Bueno, estábamos hablando de la parte astral. ¿Algo tiene que ver con la parte del dragón? Sí, sí. ¿Cómo se Mm. vincula? Pues ese nombre, ¿no? El nombre de Dragón Dorado, viene un poco, como tú dices, por esas cuestiones, porque yo realmente el año en el que yo nací, en el horóscopo chino, es un año de dragón, ¿vale? Y entonces, como ya había registrado un nombre pensando un poco en esa cuestión personal, resulta que el 2024, que era el año en el que acabé, ¿no?, de hacer las canciones y todo, porque había empezado como 2 o 3 años antes, eh, resulta que el 2024 también es año de dragón en el horóscopo chino.
Y entonces me pareció una coincidencia que no tenía que dejar pasar, ¿no? Y esa coincidencia yo lo vi un poco como un, vamos a decir, como un, no sé, yo había nacido en el Año de Dragón y este libro nacía también en el Año de Dragón. Era como una continuación lógica, ¿no? Y era como una especie de, pues de renacimiento, de volver a la música, porque había estado bastante tiempo parado. Y me parecía una buena idea para el disco. Además, creo que es un nombre bastante potente, que puede dar también pie a lo que son unas portadas, vamos a decir, pues con una, digamos, con una potencia, ¿no? De la que requiere este estilo musical. Y bueno, fue un poco por eso, por cuestiones de coincidencia, coincidencias del destino, vamos a decirlo así. Ya nos adelantaba que, por ejemplo, uno de los primeros temas que había compuesto era Tras el Horizonte. Sí, ¿Sí? ¿Cómo nace esta canción? ¿En qué está basada esta canción? bueno, esta canción, como ya te he dicho, empecé a componer la música para Local 9, ¿no? Y cuando hice la letra ya estaba en Stellium. Entonces esa letra, que se llama Tras el Horizonte, un poco, tiene una historia un poco, vamos a decir, también vinculada con el nombre. Porque yo quería, claro, era la primera canción, yo ya había registrado el nombre de Stellium y, y resulta que yo, esa canción estaba un poco hablando de cómo me sentía yo en ese momento, en el que después de un montón de tiempo con Local 9 se había disuelto, también digamos que tenía cierta nostalgia, ¿no? Con ese proyecto al que había invertido tanto tiempo y en el que a lo mejor no había podido llegar donde habríamos deseado. Y, pero también el hecho de hacer otro proyecto nuevo era un poco como mirar, ¿no? Más allá del horizonte. Pero claro, el horizonte tiene la particularidad de que está en un sitio al que nunca puedes llegar. Entonces es como, ¿qué es lo que habrá detrás de ese horizonte, ¿no? Es un poco buscar ese horizonte para llegar a traspasarlo, pero nunca puedes llegar a ese horizonte, paradójicamente. Es un poco una paradoja, ¿no? Y entonces yo recuerdo que cuando estaba haciendo la letra también estaba pensando en hacer un vídeo, ¿no? Yo quería hacer un vídeo que se hizo el videoclip detrás del horizonte y yo lo quería hacer como en una estética expresionista, ¿no? Del cine del expresionismo alemán, que a mí me gusta mucho, me interesa mucho, además de gustarme. Y entonces yo buscaba cómo podemos hacer materializar esa idea, ¿no? De llegar o buscar, ¿no? Tras el horizonte. Y entonces estuve un día hablando con mi hermana y mi hermana me decía, oye, ¿y por qué no utilizas algo simbólico, ¿no? Algo que pueda, con lo que puedas trabajar de manera muy simbólica. Y estuvo comentándome que podía utilizar, ¿no? Por ejemplo, las cartas del tarot, ¿no? Y estuvimos viendo las cartas y claro, la primera carta es la carta del loco que aparece en la canción. Se incluyó, ¿no? En la canción. Pero yo me llamó la atención porque resulta que esa, a pesar de ser la primera carta, es la carta número 0, no empieza con un 1. Y yo decía, claro, entonces el 0, ¿qué es realmente, no? ¿La primera carta o es la última carta, no? Y barajaba un poco esa posibilidad del no lugar, ¿no? De esa carta, ¿no? Que no sabías realmente cuál era el lugar exacto de la carta. Y bueno, también viendo su significado vimos que era como, pues, esa inocencia, ¿no? Ese echarse a la piscina sin saber lo que hay detrás. Era un poco lo que habíamos hecho pues, creando Stellium, ¿no? El echarnos a la piscina sin saber si funcionaría, si no funcionaría, pero digamos que buscábamos ese arrojo, ¿no? Que tenía el loco, esa confianza. Lo interesante de la meta es que no llegues, ¿no? Pero que disfrutes, ¿no? Mientras la consigues.
en la medida de lo posible. Claro. Tenía yo curiosidad también, por ejemplo, de otro tema que era Ni un día más. ¿En qué se basa para ese tema? Bueno, Ni un día más es una canción un poco, pues no sabría si calificarla de optimista o de pesimista. Depende. Si eres fan de que venga un meteorito y destruya la humanidad, entonces es optimista, y si no, entonces es pesimista. Pero habla un poco del fin del mundo, ¿no? De ese comportamiento humano que estamos teniendo, bueno, humano o deshumano, que estamos teniendo y que de algún modo pues va a acabar no con el mundo, porque el mundo seguirá girando, pero sí con nosotros, ¿no? Y habla un poco de eso, pues, de que no habrá un día más, ¿no? No habrá ni un día más, pero ni para reírse, ni para llorar, ni para lamentarse, ni para pasártelo bien, ni para hacer lo que te apetezca, porque no habrán días, porque los días son una invención humana. Entonces, si se destruye la humanidad, se destruyen los días, las horas, los años, y solo permanecerá el tiempo en cuanto a degradación en otras especies. Pero sí, habla un poco de ese, vamos a decir, progreso, vamos a llamarle progreso, como lineal, ¿no? Que se carga todos los sistemas del planeta para un beneficio propio de manera inconsciente, ¿no? O sea, de manera en la que no reparamos a ver si esto es bueno, si esto es necesario, sobre todo, ¿no? Ya no si es bueno o malo, si realmente necesito hacer esto que destroza no sé cuántos esos ecosistemas solo para llegar aquí. Es un poco, pues, una toma de conciencia. No digo que esté bien o mal, pero sí que puede llegar a eso. Una canción futurista de manera potente. ¿Cómo nace? Bueno, también nos había adelantado que era una de las primeras canciones que compuso, pero ¿cómo nace Con la fuerza del viento? Bueno, Con la fuerza del viento realmente es una canción que yo hice cuando estuve escribiendo la letra. Es una canción que dediqué a Vicente, ¿no? A Vicente Feijóo, que estaba ya entonces haciendo guitarras para la otra canción. Y es un poco vamos a decir, un grito, ¿no? De admiración a todo el espíritu de trabajo, ¿no? Que tiene él y gente como él, que son un poco incansables, ¿no? Y que eso es muy de agradecer porque son incansables en temas o en cuestiones que aportan un beneficio, ¿no? a los demás como sociedad, como es la música. La música yo creo que siempre aporta, no resta nada. Y dedicarle 40 y pico años a la música es algo realmente a valorar. Y yo creo que es incansable. Estuvo comentándome que había estado componiendo, que llevaba compuestas como 400 canciones hasta ahora, ¿no? Y eso es mucho material y mucho tiempo invertido, sobre todo, ¿no? Y yo creo que pues, está bien agradecerles esa aportación y también eh, servir, ¿no? De inspiración a otra gente. Y eso, al final, el ser humano va aprendiendo un poco así, ¿no? Cogiendo lo que ya se ha hecho, valorándolo, escuchándolo, sintiéndolo, interiorizándolo y después, pues, se hacen las evoluciones, ¿no? Que sean necesarias. Yo creo que las evoluciones tienen que ser lógicas. Y bueno, es un poco, una canción dedicada a él. Claro, de mayo hasta ahora hemos estado haciendo pues temas de videoclips, videolyrics, promoción y demás. Y claro, lo que pasa es que ahora, al estar en verano, pues la cosa está muy parada y estamos un poco viendo cuándo y dónde podemos hacer la presentación oficial, seguramente aquí en Valencia, ¿no? Y espero que pueda ser ya para a partir de otoño. Os iremos informando. Excelente. Pues vamos a estar al pendiente también para compartirlo en redes sociales. Queremos poner este disco en recomendación de la semana para ver Muchas gracias. si llega más gente. Algo que me llamó mucho la atención
es que tienen ya mucho oyente en Chile y Colombia. Me alegra muchísimo, la verdad, porque una de las cosas que pasa, ¿no? Es que tú cuando haces algo, yo en mi caso sobre todo, ¿no? Porque es el caso que conozco, cuando hago algo no soy consciente, ¿no? Del alcance que tiene. Entonces tampoco, no estoy seguro si las cosas están yendo bien, mejor, peor, si llega a Chile bien, con buena respuesta, si llega, o sea, sé que llega, ¿no? A algunos sitios por comentarios, por likes y por estadísticas, ¿no? Que te da incluso las redes sociales, pero no tienes la concreción, ¿no? De los datos, de decir, oye, pues sé que hay mucha gente, ¿no? Que lo ha incorporado a sus playlists o que no, me queda un poco diluida esa información, pero me alegra saberlo, que ha llegado en buena forma, ¿no? A esas tierras. Sí, pues bueno, en nuestro caso, pues llegó a México, llega a oídos de nuestro colaborador y pues nos pasó las canciones y yo dije, claro que sí, hay que darles difusión, hay que compartir estas buenas rolas que han creado y pues para eso estamos, maestro, principalmente para apoyarlos, difundirlo, compartirlo y lo que se le ofrezca a la banda. Pues se agradece toda la difusión y todo el apoyo, ¿no? De toda la gente. Y bueno, por nuestra parte, si alguien necesita también pues, ser apoyado, pues estamos aquí para ello también. Bueno, maestro, para ir cerrando la entrevista, aquí tenemos la tradición de, para hacer crecer la comunidad del metal, bandas que usted recomiende, no necesariamente tienen que ser de España, pueden ser internacionales, la que usted guste, Mm. pero para ir haciendo crecer la comunidad, ¿qué bandas del metal recomendaría? ¿Qué recomendaría? Esto es muy complicado y tiene trampa, ¿eh? A ver, últimamente me ha llamado mucho la porque claro, no voy a recomendar bandas que todo el mundo ya conoce, no voy a recomendar a Dokken porque todo el mundo lo conoce ya. Pero últimamente lo que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, es un grupo que se llama The End Machine, que está formado por unos músicos increíbles. Está Jeff Pilson, está George Lynch y bueno, la verdad es que creo que han cambiado de cantante, tienen 3 discos, han cambiado de cantante en cada uno de los discos, pero los recomiendo. Y el último, sobre todo, que se llama The Quantum Phase o algo así, es muy bueno, a mí me ha gustado mucho. Otro de los grupos que me ha gustado mucho últimamente es The Black Swan, ¿vale? Es un grupo en el que a la guitarra está Reb Beck y está a la voz Robin McAuley, el mítico Robin McAuley. Y la verdad es que es un grupo con mucha potencia. Creo que tienen dos o 3 discos. Creo que 3 también. Otro grupo que me gusta mucho. A ver, vamos a recomendar otra cosa diferente. Bueno, supongo que ya lo conoceréis, pero por recomendar algo de aquí, ¿no? De España y cantado en castellano, además de Zarpa, que supongo que también lo conoceréis. Sí. Me gusta, me gusta mucho un grupo que hizo, un proyecto que hizo el bajista Gorka Alegre, ¿no? Que es un amigo mío y que estuvo tocando con Barón Rojo, con Ñu, con Steven Adler, etcétera. Es un bajista de la hostia. Hizo un grupo que se llamaba Zen X, que editaron un disco y está realmente bien. Me gusta mucho. Este está cantado en inglés. Luego también, pues, grupos como Atlas me interesan, ¿no? Atlas, no sé si los conocéis ahí, pero es un grupo muy bueno de Madrid. Y bueno, este sí que canta en castellano, tienen 3 discos también. No sé. Hay mucha gente haciendo cosas interesantes, la verdad. Bueno, maestro, ¿nos comparte las redes oficiales de la banda? La red que más movimiento tiene, ¿no? Que es Instagram, es @stellium_oficial.
Y bueno, en Facebook es Stellium Oficial también. Nos podéis seguir, nos podéis preguntar lo que queráis. Normalmente solemos contestar. Y bueno, nos podéis compartir, lo que sea. Estamos ahí en contacto con toda la gente que quiera estar en contacto con nosotros. Y bueno, si alguien pues, necesita preguntar algo, digamos, más serio, más de contratación y demás, tenemos el correo electrónico que es rockstellium@gmail.com. Y bueno, esos son las redes que manejamos y en las que esperamos encontraros. Maestro, la pregunta más difícil, hablando de todo lo que ha compuesto, ¿cuál digamos que sería la canción que más disfruta escuchar de todo lo que ha creado para Stellium? Eso sí que es muy difícil. Es A como un ver, papá eligiendo un hijo, ¿no? sí. A ver, hay canciones que me gustan mucho. Creo que la canción de Stellium me gusta mucho y me gustó mucho el proceso de crear esa canción. Para mí fue como muy, no sé, es como que tenía otro aire, ¿no? Cuando estaba haciendo esa canción estaba muy a gusto, no sé por qué exactamente, pero es una canción que siempre me gusta, me ha gustado hacerla y me gusta tocarla también, ¿no? Esa canción cuando la toco me siento bien. Una canción que me gusta mucho tocar en directo es Vientos de Guerra, ¿vale? Vientos de Guerra es una canción que yo creo que en directo la verdad es que es muy potente y me gusta mucho tocarla en directo. Y bueno, hay otras canciones que me gustan también, que me parecen importantes, que por ejemplo de las últimas que hice, la de Sin Cadenas, también me gusta mucho, ¿no? Pero yo creo que si me tuviera que quedar con una sería con Stellium. Que al final es la que le da nombre a la banda. Excelente, maestro. Pues de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de traerlos aquí al canal, conocer un poquito más a profundidad de su primer disco. De verdad, lo que les podamos apoyar, a difundir, a compartir, aquí estamos a sus órdenes y estamos muy atentos a la banda desde México. Pues muchas gracias a vosotros por esta invitación y por esta agradable charla. Compartiremos todo lo que sea necesario, ¿no? Y también aprovecho un poco para dar muchos saludos, muchos besos, muchos abrazos a la gente que os oye, que nos ha estado escuchando en esta entrevista. Y animo a toda esa gente a que continúe escuchando música, continúe sintiendo el rock y bueno, que lo hagan de la mejor manera posible, ¿no? De una manera sincera, vamos a decirlo así. Excelente, maestro. No, pues un privilegio haberlo tenido por aquí por el canal. Esta es su casa. Cuando gusten volver a una entrevista, aquí son bienvenidos. Deseamos el mayor de los éxitos con este álbum. Muchas gracias.